generando la mayor burbuja de la historia en la bolsa. Atentos al último informe de Deutsche Bank que analiza la situación actual de los mercados y el esquema y la espiral de FOMO y de alegría que estamos teniendo en la actualidad, cómo nos puede llevar al precipicio. Se está gestando, en su punto de vista, una potencial burbuja histórica, pero los idilios, según este gráfico, no permanecen para siempre. Para Deutsche Bank, las valoraciones actuales de la bolsa están en la estratosfera. Los ETFs apalancados sobre acciones están casi a niveles de máximos desde el 2021. Lo que estamos observando ahora mismo es que el apetito por el riesgo en Wall Street está completamente desatado. No se te tiene que quedar la cara de tonto. Lo único que hay que hacer es gestionar bien los riesgos, aprovechar las subidas de doble dígito incluso que pueden venir, pero sabiendo que después hay que saber el momento en el que bajarse. Y si tenemos una marea de liquidez que empuja hacia arriba los mercados, ¿cómo no vamos a ver un rally de aquí a final de año, incluso parte del 2026, hasta que esa liquidez que vemos aquí en este gráfico se termine por secar? Miradlo ahí. Para Deutsche Bank estamos encarrilando el camino hacia el ajuste brutal. El inversor está pisando el acelerador, se está dirigiendo al precipicio y como no frene, se va a comer la gran caída. Y eso es lo que hay que evitar. Se está generando la mayor burbuja de la historia en la bolsa. Atentos al último informe de Deutsche Bank que analiza la situación actual de los mercados y el esquema y la espiral de FOMO y de alegría que estamos teniendo en la actualidad, cómo nos puede llevar al precipicio. Eso es lo que dice la entidad germana en estos momentos y concluye que hay que aprovechar los vientos de cola, pero sabiendo que viene a futuro un colapso. Eso es lo que nos están diciendo. Además, ¿qué es el recorrido que pueden tener los mercados? ¿El cohete hasta cuándo puede durar? ¿Cuáles son los puntos positivos que tenemos en este corto plazo? Pero también los puntos a los que hay que vigilar atención desde el punto de vista del peligro. Todo eso es lo que vamos a ver con una semana y con una estacionalidad de octubre que puede ser muy importante y, por supuesto, también atentos y vigilantes con el dólar. Todo esto es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido y lo quieres apoyar, ya sabes, deja tu like, tardas muy poco en hacerlo y además la información que traemos aquí en exclusiva y el análisis es un apoyo que haces al canal. Tienes ahí abajo el dedo para arriba, tardas 0,0 en hacerlo. También deja abajo tu comentario. ¿Qué opinas de la situación actual del mercado? ¿Para ti es una burbuja? ¿No es una burbuja? Deutsche Bank dice que sí. Vamos a reaccionar a esto que dice Deutsche Bank. Otra cosa es que lleve razón, pero vamos a analizar lo que ha dicho en esta última semana. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para tener el recordatorio cada vez que publico vídeos por aquí. Y además, te voy a decir una cosa más. Antes de arrancar el análisis, estoy haciendo esto como puedo porque ha sido un fin de semana complicado. Mi hija, bueno, ya sabéis que va a la guardería, está pillando todos los virus habidos y por haber. Yo también me he contagiado una vez más, así que no fallo a vuestra cita, pero si apoyáis el contenido incluso en estos momentos que son complicadillos, yo os lo agradezco enormísimamente. Muchos me imagino que seréis padres y que vivís estos procesos, pero bueno, para mí es la primera vez, soy primerizo y aquí estamos un poquito con el Aquarius para llevar todo adelante, ¿no? Porque estamos ahí descompuestos, pero descompuestos los mercados no están. Quien dice que se van a descomponer es Deutsche Bank. Y Deutsche Bank argumenta que estamos en un punto de potencial burbuja tremenda en el camino, que se está gestando ya y que el inversor está mirando para el otro lado, lo está celebrando, que lo tiene que hacer, pero está ignorando los riesgos que van a aparecer y se van a llevar una bofetada brutal. Eso es lo que está argumentando en este momento y en este punto la entidad germana, que como veis aquí compara la situación actual con lo que se vivió en la burbuja del Nasdaq, de momentos en los que hubo correcciones en el camino, pero que el impulso siguió hasta el pico que se alcanzó en el año 2000. Mientras tanto, se hablaba de burbuja, por ejemplo, incluso en el 96 el mercado cayó un 17%, pero se recuperó. En el año 98 también se habló de burbuja, cayó el mercado un 13%, pero se recuperó, y así sucesivamente. Incluso hubo correcciones en el año 90
99 dos correcciones de más de un 10%. Y dice, bueno, pues los inversores cada vez que ven una corrección del 10% o más, no tiene por qué ser consecuente con que se va a pinchar la burbuja. Puede haber correcciones en el camino del 10, 13, 15% y que el gráfico sigue explotando al alza. Es más, puede que la burbuja dure más de lo que estamos pensando y puede que el inversor lo pueda aprovechar en el corto plazo muy violentamente, pero el problema está en ignorar los riesgos a futuro que pueden venir y en saber que si aprietas el acelerador cuando ya te estás acercando al precipicio, tienes grandes probabilidades de no parar al filo y de caerte. Y ese es el argumento que está utilizando Deutsche Bank sobre la situación del mercado actual en su último informe. Es más, en este gráfico dice, cuidado, no se está teniendo en cuenta el problema mayor que puede aparecer. Se está gestando, en su punto de vista, una potencial burbuja histórica. El KP Ratio Shiller, que ajusta el PER por ciclos económicos, está hoy cerca de los niveles de antes de 1929, antes de que se produjera uno de los mayores crash bursátiles de la historia, si no el mayor. Y esto todo el mundo está mirando para el otro lado y dejando la posibilidad abierta de que el idilio va a permanecer para siempre. Pero los idilios, según este gráfico, no permanecen para siempre, como vimos también en la burbuja de las .com. Para Deutsche Bank, las valoraciones actuales de la bolsa están en la estratosfera y cada vez que este indicador se ha disparado a estos extremos, después lo que vino fue un ajuste brutal. Para Deutsche Bank estamos encarrilando el camino hacia el ajuste brutal. El inversor está pisando el acelerador, se está dirigiendo al precipicio y como no frene, se va a comer la gran caída. Y eso es lo que hay que evitar. Pero claro, una cosa es que eso sea lo que haya que evitar, que por supuesto hay que hacerlo, y otra muy bien distinta, permanecer fuera del mercado. Eso yo creo que son cosas que se manejan por separado. Mismamente, el banco alemán no dice que haya que estar fuera del mercado, dice que esto es un riesgo de potencial burbuja extrema, que estamos a unas valoraciones realmente descomunales y que esto nos puede pillar con el carrito del helado. Podemos aprovechar el cohete, pero que no nos pille el carrito del helado. Podemos seguir subidos a los lomos del ciclo alcista, pero que luego no nos pille el carrito del helado, porque el impulso alcista va a seguir. Y quedarse fuera del mercado cuando el impulso alcista sigue es que se te quede la cara de tonto y no se te tiene que quedar la cara de tonto. Lo único que hay que hacer es gestionar bien los riesgos, aprovechar las subidas de doble dígito incluso que pueden venir, pero sabiendo que después hay que saber el momento en el que bajarse. Eso es lo que nos viene a decir Deutsche Bank y en lo que yo personalmente estoy ampliamente de acuerdo, ¿no?, de esta tesis. Porque si ampliamos un poquito más la lectura, ¿qué estamos observando ahora mismo? Lo que estamos observando ahora mismo es que el apetito por el riesgo en Wall Street está completamente desatado. Fijaos cómo los ETFs apalancados sobre acciones están casi a niveles de máximos desde el 2021. Se está generando un FOMO, un frenesí, una fiebre alcista realmente importantísima. Y esa fiebre alcista nos da que pensar a que el modo especulativo se está calentando mucho. Se puede calentar más, pero tiene sus inconvenientes. Y es que compres y compres y compres y compres y compres sabiendo que o pensando que esto va a subir de manera constante e infinita, y al final lo infinito no existe, ¿no? Mirad cómo desde abril han volado un 74% los productos apalancados. Apalancados es utilizar el dinero que no se tiene. Están utilizando el dinero que no tienen para invertir. Y esto es un caldo de cultivo peligroso, muy peligroso. Pero nada, sigamos pensando que no va a haber riesgos y no va a haber un horizonte con ciertos obstáculos que tendremos que sortear. Es que una cosa es aprovechar esa tendencia de mercado alcista, que yo creo que hay que aprovecharla y yo creo que hay ciclo alcista para rato, pero otra cosa es que vayamos aminorando la velocidad, seguir la tendencia aminorando la velocidad. Yo creo que son cosas complementarias, ¿no? ¿Dónde han ido los flujos de ETFs apalancados ahora mismo? Han ido, por ejemplo, a mineras de oro. O sea que ojo también cómo se está poniendo el tema del oro, ¿eh? Que ya cada vez más gente me empieza a preguntar del oro. No sé a vosotros si os empiezan a preguntar del oro, activo predominante de manera brutal en mi cartera, como bien conocéis, pero a mí cada vez ya me están preguntando más del oro, más de cómo invertir en oro, cómo exponerse, y esto me da que pensar a que por lo menos el ciclo de corto plazo, a no muchos meses vista, va a ir apagándose.
y a lo mejor hay que pivotar parte de la cartera de oro, que seguiremos teniendo una posición estructural importante, pero a lo mejor hay que reducir esa posición algo más para pivotarla a otros segmentos. El oro, recordemos, yo entré en $1.740 la onza aproximadamente allá por noviembre del 2022 y ya el ciclo de mercado nos ha dado un premio y nos lo va a seguir dando porque vamos a tener exposición al oro, pero a lo mejor hay que empezar a pensar a futuro. Yo lo digo como planteamiento y os lanzo la pregunta para que también opinéis vosotros si creéis que poco a poco habrá que pivotar esa posición, porque yo creo que estamos en esto. Pero nos vamos ahora a la clave número 2, que es, dentro del ciclo actual, ¿cuál es el mayor balón de oxígeno que tenemos? Porque el mayor balón de oxígeno que tenemos en el ciclo actual se llaman los ahorros de los hogares y también la exposición que están teniendo los hogares a los mercados. Como vemos, estamos en una situación de tranquilidad por parte de los hogares estadounidenses. Y esto está siendo, queridos amigos, un soporte importante. Y esto es lo que está chutando en gran medida al mercado y los que está generando que la tendencia siga siendo alcista y que pueda seguir siendo alcista de aquí a final de año como poco, incluso a lo largo del parte del 2026. Los hogares tienen mucho dinero y el tema es que lo empleen mal y que ahí pueda venir la bofetada. Pero esto es positivo, esto es positivo. No es igual que en el ciclo del 2008, donde los hogares pues estaban completamente asfixiados. Esto hablamos de promedio. Obviamente las clases bajas están sufriendo y están con la soga al cuello, como hemos dicho muchas veces. Pero el promedio de los hogares ahora mismo, un 11,9% frente al 25% que se alcanzó en la era previa a la gran crisis financiera en cuanto a la deuda de las familias como porcentaje de su patrimonio neto. Nada que ver ahora mismo con los niveles previos a la crisis financiera, que los vemos aquí, los vemos ahí, y ahora estamos en este nivel. Esto es un balón de oxígeno y un soporte. ¿Cuál es el problema? Que esto estamos hablando que aquí entran todas las capas sociales. Si hiciéramos un gráfico sobre el porcentaje de deuda de las clases bajas, probablemente estemos a niveles como por aquí. O sea que, cuidado, porque este es el promedio, pero las clases bajas sí están sufriendo mucho. Porque ha habido una brecha de la desigualdad tremenda, muy, muy fuerte, y que probablemente se siga ampliando. Somos cada vez más pobres, los gobiernos nos están empobreciendo y este gráfico representa cómo las clases medias y medias altas están tirando del barco y no están tan endeudados, pero las clases bajas sí. Y el problema es si se genera un efecto dominó desde las clases bajas a las clases medias altas y a las clases altas. De momento esto no aparece. Pero ahí está el riesgo. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Y qué os parece este empobrecimiento en el que nos han metido? Porque a mí me parece bastante malo, la verdad. Tengo que decir que bastante malo. Pero más balón de oxígeno en los mercados, amigos. Más balón de oxígeno en los mercados lo vemos con cómo la economía de Estados Unidos se sostiene efectivamente, como decimos, por los ricos. Goldman Sachs advierte que el crecimiento del consumo viene impulsado por el efecto riqueza de las clases altas, como estoy diciendo, cuyo gasto depende de lo que hagan la bolsa y el sector inmobiliario. El riesgo es claro para Goldman Sachs. Si los mercados caen, el consumo también lo hará. La salud de la economía está en manos de unos pocos. Como las clases altas y medias altas les dé por dejar de consumir, catapún chimpún. Pero de momento no. Y si de momento no, sepamos que estamos en ese ciclo. Y sepamos que esto es positivo en el corto plazo, pero como les dé por dejar de consumir, catapún chimpún. ¿Se entiende el concepto, no? Se entiende el concepto. Yo creo que las dos cosas, como digo, van de la mano. Pueden ir de la mano de manera perfecta. Pero ¿cuál es el principal elemento que sí que está sosteniendo al mercado y que es muy positivo y del que estamos hablando aquí mucho y que por eso puede haber rally alcista de aquí a final de año, pese a que sí que es posible que se esté alimentando una burbuja de largo plazo, como dice Deutsche Bank? Hipótesis con eso de Deutsche Bank, pero sí que hay esa posibilidad de que se alimente esa burbuja financiera. Pues este es el gráfico más positivo de la bolsa en el corto plazo. Y es que la marea de liquidez, clave número 3, sigue empujando a los mercados hacia arriba. Y si tenemos una marea de liquidez
que empuja hacia arriba los mercados, ¿cómo no vamos a ver un rally de aquí a final de año, incluso parte del 2026, hasta que esa liquidez que vemos aquí en este gráfico se termine por secar? Es que mirad el dinero que está entrando en Bitcoin, en ARK Innovation, en las compañías que no tienen beneficios. Esto es furor de corto plazo, peligro, danger, señal de peligro en el largo plazo, pero furor de corto plazo que nos pueden dar réditos, pero al mismo tiempo problemas, inconvenientes, sustos a futuro. Miradlo ahí, como dice Goldman Sachs. Los activos de los fondos del mercado monetario están empujando, la liquidez está empujando, está fluyendo todo a raudales. Y si está fluyendo todo a raudales, momento de invertir en el corto plazo. Momento de hacerlo. Para Goldman Sachs, ¿esto qué es? ¿Cuál es el resultado? Un cóctel perfecto para alimentar la toma de riesgo. Dice, basta mirar esta otra cara del gráfico de la que os hablaba, Bitcoin, ETF de ARK, las tecnológicas no rentables y el índice de sentimiento minorista de Goldman Sachs han volado en 2025. Hay fiebre, hay furor, hay frenesí. Cuando hay frenesí, las subidas se pueden incrementar de manera exponencial, pero ¿sabes el riesgo que hay después? ¿Sabes el riesgo que hay después? Otra cosa es que el mercado pueda tener tirón incluso hasta más de un año, fijaos lo que os digo. O a lo mejor 1 mes o 2 meses o 3 meses. Pero puede tener tirón todavía por delante. Pero ¿sabes el riesgo que hay? Hay un riesgo grande, ¿vale? Pero, ¿cuál es el riesgo también que tiene el inversor? Que se enfoca a muy largo plazo. Y por eso digo lo de los mejores días del mercado. Los mejores días del mercado, pese a que estemos en una potencial burbuja, en un potencial frenesí, en un potencial colapso a futuro, a pesar de que estemos a las puertas de aquí a dentro de X meses de tener un colapso futuro, hay un riesgo importante de quedarse fuera del mercado en los mejores días bursátiles. Porque si te quedas fuera del mercado cuando se activa este modo especulativo que tenemos, te pierdes gran parte de la rentabilidad. Entonces, esa parte táctica quizá hay que invertirla. Hay que saber moverse. Mirad este gráfico que publicaba también Deutsche Bank a colación de todo esto. Y es que perderse los mejores días del mercado puede costar una fortuna. Si hubieras invertido $10.000 en el SP500 en 1996 y mantenido la posición, hoy tendrías $179.000. Pero si te hubieras perdido solo los 10 días más rentables, la ganancia sería un 56% menos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es la moraleja importante de este gráfico que vemos aquí en esta clave número 3? Que si te pierdes la especulación, si te pierdes el modo especulativo del mercado, pese a que tiene un riesgo asociado, aunque sea con una pequeña proporción de tu cartera, te pierdes la mayor subida. Y sí, claro, hay que beneficiarse de la mayor subida, hay que ver lo que está barato. Pero hay que saber el riesgo asociado que lleva. Por eso digo que las dos cosas van de la mano. El aprovecharse de los vientos de cola, porque si no te tumban y te pierdes la gran parte de la fiesta. Y hay que estar beneficiándose de la gran fiesta y de que si te quedas, hay que beneficiarse de la gran fiesta, pero que si te quedas fuera del mercado vas a perder el tren, el momento, y si estás dentro del mercado, pero sabiendo cuándo apretar el freno, va a ser importante. Este gráfico nos muestra cómo si te quedas fuera del mercado en los momentos de frenesí, la potencialidad que pierdes es importante, pero también depende del perfil de riesgo de cada uno. Esto que quede claro, ¿vale? Aún así, ya veis que este gráfico es de muy largo plazo. Y este gráfico, como es de muy largo plazo, que además ahora el largo plazo nos está sumando positivamente, ahora viene el mes en el que las compañías del SP500 vuelven a hablar con optimismo, lo vemos en las presentaciones de resultados. Esto también es factor de subida de corto plazo en la bolsa, o sea que importante.
y que el modo especulativo también pues vemos cómo lo refrenda la tesis de la que os hablé el otro día de AllianceBernstein, y es que vemos cómo comprar el mercado en máximos históricos a un año vista da una rentabilidad del 10,5% de promedio desde los años 80 y como a 3 años vista del 36,7%. O sea que incluso invertir en máximos históricos con el paso del tiempo, tanto en SP500 como en MSCI World, vemos que es positivo, ¿vale? Y viendo esto, y si tienes un esquema de corto plazo, pues a lo mejor tu estrategia es distinta, pero si el foco es de muy largo plazo, creo que es interesante pues siempre tener un esquema de hacer inversiones progresivas. Por ejemplo, bueno, os he contado antes, ¿no?, que tengo una hija que además ahora está malita, tiene 11 meses, dentro de nada cumple un año, se pasa el tiempo, que es increíble, y yo estoy disfrutando mucho de su infancia, pero es verdad que haces así, chas, y no te das cuenta, ¿no? Y yo estoy pensando en invertir de cara a mi hija y pensando en su futuro con ese esquema de muy largo plazo, porque el largo plazo sí que te va a eliminar ese factor ruido que tienen los mercados en corto plazo y esas potenciales burbujas que pueden explotar, ¿vale? Entonces, hacer un plan de ahorro para tus hijos o para tus sobrinos o para tus nietos creo que es muy importante. Y ahora os digo que hay una novedad importante, pensando en mi hija y pensando en el futuro, e incluso desde Trade Republic, que sabéis que es partner de este canal, ahora permite tener cuentas infantiles para abrir un plan de ahorro a tus hijos. Esto es muy importante. Puedes invertir en acciones, en ETFs y obtener intereses sobre el efectivo, sobre la liquidez de tus hijos hasta que cumpla 18 años. Lo podéis hacer con Trade Republic ya sabéis que es la plataforma que yo utilizo personalmente para invertir en ETFs, para rendir parte de mi capital. Os he compartido y os comparto habitualmente mi cartera aquí, pero ahora podéis tener cuentas infantiles. Esto es una novedad brutal. Y para abrir cuenta para vuestros hijos, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y, por supuesto, también os lo pasamos por el chat. Así que muchísimas gracias. Espero que os resulte esto interesante porque, y quiero agradecer a Trade Republic esta posibilidad que abra cuenta a nombre de los hijos. Es algo muy personal. Hay gente que también, a mí me gusta también tener el control del patrimonio de mis hijos, pero esto como lo vas a controlar hasta que tengas 18 años y luego tomas esa decisión, pues me parece interesante. Así que sepáis que os podéis beneficiar y, como digo, con el tema de los mercados. Además, hemos hablado del punto de vista positivo de los mercados en el corto plazo, que creo que hay que aprovechar, como digo, y en el largo plazo va a eliminar los riesgos. Y ahora quiero hablaros de los puntos negros del mercado. ¿Cuáles son los puntos negros que estamos viendo en el mercado? Según Goldman Sachs, uno de los puntos negros que tiene el mercado en octubre son las sorpresas empresariales. Octubre concentra nada menos que el 10% de todos los profit warnings y por eso ahora en octubre puede que haya cierto ajustito para luego buscar el rally de final de año. Es una hipótesis que la tenemos ahí sobre la mesa y que sabemos que se suele producir, viendo además los gráficos que utiliza Goldman Sachs. Dicho de otra manera, octubre es el mes donde más empresas salen a ajustar expectativas y a preparar al mercado para resultados más flojos de lo previsto. Así que ojo con el mes de octubre, que nos puede dar cierto ajuste. Es hipótesis, porque además la estacionalidad en octubre suele flojear un poquito más. Lo vemos aquí como desde mediados de septiembre hasta octubre, luego la última parte de octubre sí que sube, así que ojalá octubre nos dé, dentro de este modo especulativo en el que está el mercado, nos dé la posibilidad de buscar para comprar más barato y aprovechar rally final. En el caso de que se realice la estructura habitual y estacional del SP500 y de los principales índices mundiales. Pero ya sabéis, octubre tiene ese punto negro de que la mitad del mes puede haber ciertas dudas y la otra mitad aprovechar. Ojalá que se repite este patrón. Es un punto negro dentro del mercado que nos puede dar un momento ideal para sacar más rendimiento, ¿vale? Yo lo dejo ahí como idea, no es una recomendación de inversión ni esto, ni nada de lo que hablo en este canal, es contenido divulgativo, pero que creo que es de alto interés para vosotros. Y ya nos vamos a la clave número 5 y última dentro de este programa, que es que ojo porque el dólar puede explotar. Ojo porque el dólar
puede explotar en este mes de octubre y eso como inversores lo podemos aprovechar también. Este gráfico nos dice de qué manera puede estallar el dólar y cómo desde septiembre hasta noviembre, estacionalmente, realiza una tendencia realmente espectacular y brutal. Esto, si inviertes en acciones de Estados Unidos, por ejemplo, si inviertes en Wall Street, en Estados Unidos, pues te vas a beneficiar de lo que suba el mercado, pero el dólar, si repite este patrón estacional, te va a restar. Así que por ese factor, también las carteras y los activos cotizados en dólares, a lo mejor ahora hay que depurar un poquito aprovechando que el mercado puede tener un cierto ajuste pequeñito, a lo mejor no, si no lo tiene, pues bueno, pues con más razón de vender a lo mejor alguna parte, aprovechando que a lo mejor el dólar estacionalmente tira al alza. Ya sabéis que rentabilidades pasadas y movimientos pasados no garantizan movimientos a futuro, pero es estadística, sin más. Y es una quinta clave de la que tenemos que tener bastante atención esta semana y las próximas que aparezcan en el horizonte, como por supuesto, y ya por último, los movimientos que pueden hacer los bancos centrales. La gran ola de recortes de los bancos centrales parece que ya está aquí. Vemos que la última gran ola fue en 2020 y que la anterior fue en 2009. Y ahora, en 2025, 168 recortes de tipos de interés. Vamos a ver si esta dinámica se mantiene y de qué forma se termina cristalizando positivamente o no en los mercados de capitales. Así que lo veremos. En fin, queridos amigos, muchísimas gracias por haber seguido todo el vídeo. Espero que os haya gustado, que dejéis ahí tu like. Yo brindo con vosotros con un poquito de Aquarius, que estamos ahí como podemos, pero bueno, no falto a vuestra cita, ni falto a la información, ni al análisis, ni al rigor, ni a nada de esto. Así que espero que lo apoyes con un like ahí, que comentes también cómo veis vosotros la situación, como Deutsche Bank, no queréis aprovechar el ciclo de corto plazo, como es mi opinión personal, dejádmelo en comentarios y por supuesto suscribíos al canal y activad la campanita si os gusta este tipo de contenido. Un besito a todos, un abrazo y cuidaos mucho.